¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun cuando todo parece temblar, algo dentro de ti permanece en calma? ¿Por qué, justo cuando te sientes al límite, surge una fuerza que no sabes explicar y te empuja a dar un paso más? Puede que no sean simples coincidencias. Puede que sean señales. Hoy vamos a conversar, de corazón a corazón, sobre indicios muy concretos de que la mano de Dios está sobre tu vida, paz que no se entiende con la mente, un deseo creciente de servir. Sabiduría para decidir cuando otros dudan, resiliencia en medio de pruebas, puertas que se abren sin que tú las fuerces, vidas que cambian a tu alrededor y un oído que aprende a reconocer la voz del Espíritu. Si en algún momento has sentido que eres diferente y no sabías por qué, quizá es porque has sido apartado para un propósito mayor. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo vamos a nombrar estas señales, voy a mostrarte cómo se ven en lo cotidiano con ejemplos simples. Hablaremos de esa tranquilidad que te acompaña en el hospital, de la creatividad que aparece cuando necesitas ayudar a alguien sin recursos, de la decisión que tomas sin miedo cuando todos prefieren postergar, del no sé cómo. Pero sucedió cuando una puerta imposible se abrió. Al final, haremos una oración breve para sellar lo que Dios ya está despertando en tu interior, y te daré una guía práctica para cultivar cada una de estas señales día a día. Imagina esto, una factura inesperada llega y, en vez de entrar en pánico, respiras y dices: Señor, muéstrame el paso de hoy. O piensas en esa persona con la que estabas enemistado, y sientes el impulso de escribirle para reconciliarte. O recuerdas aquella oportunidad que se te dio sin contactos, sin palancas, solo gracia. Así es como luce en la vida real cuando el cielo deja huellas en la tierra de tu historia. No te hablaré con palabras complicadas, iremos a lo simple, a lo que puedes reconocer y vivir. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, quiero caminar en tu unción, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Mientras avanzamos, hazte esta pregunta sencilla: ¿qué señal ya está viva en mí? Tal vez eres esa persona que, sin darse cuenta, trae paz a cada habitación, o ese amigo que otros llaman para pedir consejo, o la mano que aparece cuando nadie más quiere ayudar. No lo ignores. Puede ser el dedo de Dios señalando tu camino. Respira, abre el corazón y camina conmigo. Hoy podrías descubrir que no estabas perdido, estabas siendo guiado. Y cuando el Espíritu guía, la vida no se explica, se testimonia. Ser ungido por Dios no es un título que uno mismo se otorga ni un logro que se conquista con esfuerzo humano. Es una elección divina, un acto de amor en el que el Creador pone su sello sobre tu vida y te capacita con algo que va más allá de lo natural. En la Biblia, la unción siempre estuvo ligada a propósito, nunca a simple apariencia. Cuando Samuel derramó aceite sobre David, ese aceite no fue un perfume para hacerlo lucir diferente ante los demás, fue una marca espiritual que lo separó para algo mayor, dejar de ser solo pastor y convertirse en rey. Desde ese día, aunque David seguía cuidando ovejas por un tiempo, ya no era el mismo. Había un poder, una gracia y un respaldo divino que lo acompañarían en cada paso. La unción es precisamente eso,
una diferencia invisible que se hace evidente con el tiempo. Es lo que explica por qué, aun sin tener todas las credenciales humanas, Dios abre caminos para ti. Es lo que te sostiene cuando otros se rinden. Es la fuerza que te da paz en medio de la tormenta y la voz que te impulsa a servir cuando otros prefieren quedarse quietos. Piensa en la unción como en un fuego que enciende lo que parecía apagado. No cambia quién eres en esencia, pero sí cambia lo que puedes hacer con lo que ya tienes. Un músico con talento natural toca y entretiene, pero un músico ungido toca y transforma. Una persona generosa puede dar limosna, pero una persona ungida al dar provoca esperanza en quien recibe. Esa es la diferencia, no es solo habilidad humana, es el poder del Espíritu Santo respirando a través de ti. Algo muy importante que debes saber es que la unción no es para escapar de la vida, es para enfrentarla de manera distinta. Algunos piensan que estar ungido significa no tener problemas, pero eso no es así. De hecho, quienes son ungidos muchas veces enfrentan más batallas, porque el propósito de Dios siempre genera oposición. Sin embargo, aquí está el secreto, la unción no evita las batallas, la unción te asegura la victoria. Lo que para otros es derrota, para ti se convierte en testimonio. Mira la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, fue encarcelado injustamente y pasó años en un lugar donde cualquiera habría perdido la fe. Pero José estaba ungido, y esa unción lo sostuvo. Lo que parecía el final de su historia fue en realidad el camino hacia su destino. La unción no lo libró de las injusticias, pero sí lo sostuvo dentro de ellas y lo condujo a gobernar Egipto. Así obra Dios, convierte los fosos en tronos, los desiertos en escuelas y las lágrimas en semillas de propósito. Por eso, si alguna vez has sentido que tu vida no encaja en el molde común, que tus procesos han sido más intensos, que has tenido que luchar más fuerte que otros, no lo tomes solo como mala suerte. Puede ser señal de que Dios te ha apartado. No eres raro, eres apartado. Apartado no para sentirte mejor que los demás, sino para estar disponible para algo mayor. La unción también viene acompañada de responsabilidad. No es un trofeo para presumir, es una carga santa que te invita a la obediencia. Dios unge a las personas no para que brillen solas, sino para que reflejen su luz. La unción te da dones, pero también te exige carácter. Te abre puertas, pero también te pide humildad para reconocer que no fuiste tú quien las abrió, sino el favor de Dios. Si notas estas señales en tu vida, paz inexplicable, deseo de servir, sabiduría en decisiones, resiliencia en pruebas, favor en situaciones imposibles, impacto en otros y sensibilidad a la voz del Espíritu. Entiende esto, el dedo de Dios ya está sobre ti. No es casualidad, no es suerte, no es coincidencia. Es la confirmación de que has sido llamado, y ese llamado transforma cada paso que das en una misión con sentido. Señal número 1, paz que excede todo entendimiento. Una de las evidencias más poderosas de que estás ungido por Dios es esa paz interior profunda que no se explica con lógica, pero que sientes de manera real. No se trata de una calma superficial que depende de que todo esté en orden a tu alrededor. Es todo lo contrario, es una paz que aparece cuando todo parece desmoronarse, cuando la tormenta arrecia, cuando los problemas se acumulan y aún así dentro de ti se levanta una certeza firme de que no estás solo. De que Dios sigue teniendo el control. La Biblia lo describe de manera perfecta en Filipenses 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se razona, se experimenta. Es como si un escudo invisible cubriera tu mente y tu corazón, protegiéndote de caer en la desesperación.
Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. Las olas golpean, el viento sopla con fuerza, todos a tu alrededor gritan de miedo, pero tú sientes algo diferente. No es que ignores la tormenta, es que sabes que no se hundirá el barco donde viaja Jesús. Esa es la paz de Dios, no niega la realidad, pero afirma que la última palabra la tiene Él. Esta paz es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Cuando eres ungido, no reaccionas igual que los demás frente a la adversidad. Donde otros se paralizan, tú encuentras serenidad. Donde otros pierden el control, tú respiras y recuerdas, Dios está conmigo. Y no porque seas más fuerte, sino porque su Espíritu te sostiene desde lo profundo. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. En Marcos 4, versículos 35 a 41, durante una fuerte tormenta en el mar de Galilea, los discípulos estaban aterrados mientras las olas llenaban la barca. Jesús, en cambio, dormía tranquilo en la parte trasera. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Lo que a los discípulos les parecía imposible, para Jesús era natural, porque vivía en esa paz constante que solo el Padre puede dar. Y esa misma paz es la que Él prometió a quienes lo siguen: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, Juan 14, versículo 27. Ahora bien, quizá te estés preguntando, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Piénsalo así. Te llega un diagnóstico médico inesperado, y aunque lloras y te preocupas, en tu interior hay una voz que dice, no temas, yo estoy contigo. Estás sin trabajo, las cuentas se acumulan, pero en lugar de entrar en pánico, te levantas cada mañana a orar y confías en que Dios abrirá puertas. Pierdes a alguien que amas, y en medio del duelo experimentas consuelo en la oración, como si una mano invisible te abrazara. Eso es la paz que viene de Dios. No significa ausencia de dolor, significa presencia de esperanza en medio del dolor. Y lo más asombroso es que esta paz no solo te bendice a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Cuando las personas ven cómo enfrentas la adversidad con serenidad, se preguntan, ¿qué tiene él o ella que yo no tengo? Esa paz se convierte en un testimonio vivo. Es un faro en la oscuridad que atrae a otros hacia Cristo. Tal vez ya lo hayas notado. Quizá tus amigos te han dicho, no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo con todo lo que estás pasando. Eso no es indiferencia ni frialdad, es el Espíritu Santo obrando en ti, recordándote que la tormenta no es eterna y que tu vida está en manos de un Dios fiel. Por supuesto, sentir paz no significa que nunca tendrás momentos de miedo o ansiedad. Todos somos humanos. Habrá instantes en los que tu fe se tambalee. Pero cuando estás ungido, esa paz prevalece. Es como un ancla firme que, aunque el mar se agite, no permite que tu barco se pierda. Recuerda esta frase clave: la unción no evita las tormentas, pero sí te da paz para atravesarlas. Esa paz es una de las señales más hermosas de que Dios está contigo. Y mientras más la cultivas a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo, más fuerte se vuelve. No subestimes el valor de esta paz. Muchos en el mundo la buscan en cosas temporales: dinero, éxito, relaciones, distracciones. Pero nada de eso llena. La verdadera paz no se compra ni se negocia, se recibe de Dios. Si en tu vida ya has experimentado esta serenidad inexplicable, aunque haya caos a tu alrededor, es una señal clara de que la unción de Dios está sobre ti y que Él te está preparando para algo mayor. Señal número 2, fuego de servicio a Dios y a los demás.
Otra de las señales más claras de que la unción de Dios está sobre ti es ese deseo constante de servir, de dar lo mejor de ti no solo para Dios, sino también para las personas que Él pone en tu camino. No es un impulso pasajero ni una moda espiritual. Es un fuego interior que arde y que no se apaga, incluso cuando tú mismo estás atravesando dificultades. Cuando eres ungido, tu corazón empieza a latir de una manera distinta. Ya no buscas solo tu beneficio personal, sino que experimentas un anhelo profundo de ser útil en las manos de Dios. Te das cuenta de que tu vida tiene propósito cuando la entregas para bendecir a otros. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, versículo 28. Este deseo de servir es una evidencia de que el Espíritu Santo está moldeando tu carácter. Porque servir no es solo ayudar en lo que sobra, sino poner tu corazón entero al servicio de algo más grande que tú. Imagina a alguien que, aun estando cansado después de un día duro de trabajo, encuentra fuerzas para visitar a un amigo enfermo, consolar a alguien que está pasando por un duelo o escuchar a un joven que necesita dirección. Esa disposición no nace de la comodidad, nace del Espíritu que obra en lo profundo. La unción despierta en ti una compasión especial. No puedes quedarte indiferente ante el sufrimiento de los demás. Te duele lo que duele a otros, y buscas la manera de extender tu mano. En Hechos 9 vemos cómo Ananías, a pesar de su temor, obedeció la voz de Dios para ir a orar por Saulo, quien poco antes perseguía a los cristianos. No era una tarea fácil, pero Ananías entendió que servir es obedecer, incluso cuando parece riesgoso. Y gracias a esa obediencia, Saulo recuperó la vista y comenzó su transformación en Pablo, uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Aquí hay una frase clave: cuando eres ungido, servir ya no es una obligación, es un privilegio. Porque entiendes que, en cada acto de servicio, Dios te permite reflejar su amor. Quizá ya lo has notado en tu vida. Tal vez eres esa persona que, incluso con tus propias necesidades, busca cómo apoyar a tu familia, a tu comunidad o a tu iglesia. O quizá has sentido ese impulso de hablar con alguien que ni siquiera conoces, solo para darle una palabra de aliento. Eso no es simple buena intención, es una señal de que el Espíritu Santo está usándote. El servicio que nace de la unción no se limita a un espacio o a un horario. No es exclusivo del templo ni de los momentos espirituales. Cuando estás ungido, tu vida entera se convierte en un canal de servicio. En el trabajo, en la escuela, en tu casa, en la calle, donde quiera que estés, encuentras oportunidades de ser luz. Y cada gesto, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Un ejemplo muy práctico: alguien con un corazón ungido no espera reconocimiento. Puede ayudar en silencio, sin esperar aplausos. Puede sembrar en secreto, sabiendo que la recompensa viene de Dios. El mundo busca grandeza a través de títulos, logros o prestigio. El ungido, en cambio, entiende que la verdadera grandeza se mide en cuántos corazones puedes tocar con el amor de Cristo. Además, este deseo de servir siempre viene acompañado de alegría. Cuando sirves desde la unción, no lo vives como una carga, sino como una fuente de gozo. Como dijo Jesús en Hechos 20, versículo 35, hay más bendición en dar que en recibir. Y esa es una verdad que solo entiendes cuando la experimentas: el gozo de ver a alguien fortalecerse por una palabra tuya, de ver lágrimas transformarse en sonrisas, de ser instrumento para que otro sienta la presencia de Dios. El servicio, además, fortalece tu fe. Porque mientras ayudas a otros, Dios obra en ti.
Muchas veces, la respuesta a tus propias oraciones llega en medio de tu disposición para servir. Mientras llevas paz a otro, descubres que tu corazón se llena de paz. Mientras levantas a alguien más, sientes que Dios te levanta a ti. Es un ciclo divino, sirves y, al mismo tiempo, eres renovado. Por eso, si reconoces en ti este deseo imparable de servir, aunque a veces no tengas todas las fuerzas o los recursos, entiende esto, no es casualidad. Es señal de que has sido ungido. Es el Espíritu Santo empujándote a vivir como Jesús vivió, para dar, para amar, para reflejar al Padre en cada gesto. Y aquí quiero dejarte otra frase clave: cuando sirves desde la unción, tu vida se convierte en un altar vivo donde Dios se glorifica. Señal número 3, sabiduría y discernimiento espiritual. Una señal que no se puede pasar por alto cuando alguien ha sido ungido por Dios es la sabiduría y el discernimiento espiritual que empiezan a manifestarse en su vida. No estamos hablando de conocimiento académico ni de una inteligencia que se mide con títulos, diplomas o logros profesionales. Se trata de algo mucho más profundo, una capacidad dada por el Espíritu Santo para ver lo que otros no ven, para percibir lo que está oculto y para tomar decisiones acertadas aun cuando la lógica humana dice lo contrario. La Biblia lo explica en Santiago 3, versículo 17, pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, además pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría no nace de la experiencia ni del estudio humano, aunque ambos son valiosos. Nace de una conexión viva con Dios que abre tus ojos espirituales para distinguir la verdad entre tantas voces, caminos y opciones. El discernimiento espiritual es el complemento perfecto de esta sabiduría. Es la capacidad de distinguir lo que proviene de Dios de lo que no. En un mundo donde todo parece mezclado, verdad con mentira, luz con sombras, lo divino con lo superficial, tener discernimiento es como tener una brújula en medio de la neblina. El apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 12, versículo 10 al hablar del don de discernir los espíritus, un regalo del Espíritu Santo que protege al creyente de caer en engaños. Piensa en una situación práctica: tienes dos opciones frente a ti, ambas parecen buenas, ambas tienen ventajas, y no sabes qué elegir. Buscas a Dios en oración, y de pronto tu corazón se inclina hacia una opción con una paz que no puedes explicar. Eso es discernimiento. O tal vez alguien se acerca con palabras dulces, pero en tu interior sientes una alerta del Espíritu que te dice: no es de mí. Esa es la voz de Dios preservándote de un tropiezo. Un ejemplo bíblico claro de esta sabiduría fue Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios se agradó tanto de esa petición que le concedió una sabiduría incomparable. 1 de Reyes 3, versículos 9 a 12. Esa sabiduría le permitió juzgar con justicia, como en el famoso caso de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Su decisión reveló lo que estaba oculto, y todo Israel reconoció que había algo divino en él. Aquí hay una frase clave: la sabiduría de lo alto no te hace presumir, te hace servir mejor. Porque cuando eres ungido, el conocimiento que recibes no es para engrandecerte, sino para guiar, proteger y edificar a los demás. Quizá ya lo has visto en tu propia vida. Puede que no tengas grandes estudios, pero la gente busca tu consejo porque percibe que tus palabras traen claridad. O quizá has sentido que puedes leer más allá de las apariencias, detectando intenciones ocultas que otros no ven. Eso no es simple intuición, es discernimiento espiritual. El discernimiento también es clave en la vida de oración.
Muchas veces, mientras intercedes por alguien, el Espíritu Santo te muestra exactamente por qué debes orar. Puede que no tengas toda la información humana, pero Dios revela lo esencial para que tus oraciones sean específicas y poderosas. Y es importante aclarar algo: esta sabiduría y discernimiento no te hacen infalible. Eres humano y puedes equivocarte. Pero la diferencia está en que, cuando eres ungido, el Espíritu Santo te corrige y te redirige. Te enseña a reconocer sus señales, a esperar su tiempo y a no dejarte llevar por impulsos emocionales. Un ejemplo práctico: alguien te ofrece un negocio muy atractivo, con ganancias rápidas y aparentes beneficios. Todo parece perfecto, pero dentro de ti hay un no que no puedes ignorar. Semanas después, descubres que era un fraude. Eso es la unción protegiéndote con discernimiento. O al revés, tal vez aceptas algo que parecía insignificante, un trabajo sencillo, un encuentro con una persona desconocida, y con el tiempo se convierte en la oportunidad que cambia tu vida. Eso es la sabiduría divina conduciéndote por caminos que tú no habrías elegido, pero que estaban en el plan de Dios. El mundo busca estrategias, fórmulas y cálculos para decidir. El ungido, en cambio, aprende a escuchar la voz de Dios y a dejarse guiar por el Espíritu. Y esa es la gran diferencia: la sabiduría humana te lleva hasta donde tus fuerzas alcanzan, la sabiduría divina te lleva hasta donde la gracia de Dios abre camino. Por eso, si sientes que en tu vida se ha despertado esa claridad, si reconoces que tu corazón discierne lo que tus ojos no ven, entiende esto: es una señal de que la unción de Dios está sobre ti. Y mientras más busques al Espíritu Santo en oración y en la palabra, más crecerá esa sabiduría. Aquí hay otra frase clave: la unción no solo te da dones visibles, también te da ojos para ver y oídos para escuchar lo que otros ignoran. Señal número 4. Resiliencia en pruebas y desiertos. Cuando la unción de Dios está sobre tu vida, una de las señales más notorias es tu resiliencia en medio de las pruebas. Resiliencia no significa que nunca sufres, que nunca lloras o que nunca dudas. Significa que, aunque la vida te golpee una y otra vez, siempre hay dentro de ti una fuerza invisible que te levanta. Esa fuerza no proviene de tu carácter fuerte ni de tu voluntad, sino del Espíritu Santo que te sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. El apóstol Pablo lo expresó de manera magistral en 2 de Corintios 4, versículos 8 a 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese es el retrato de una persona ungida, alguien que conoce el dolor, pero también conoce al Dios que lo levanta. Piensa en José, hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado en prisiones, todo en su historia parecía anunciar fracaso. Pero había algo que sus circunstancias no podían borrar: la unción de Dios estaba sobre él. Y esa unción lo mantuvo firme hasta llevarlo al trono de Egipto. José no fue resiliente por ser fuerte, fue resiliente porque el Espíritu de Dios lo sostenía. Aquí hay una frase clave: la unción no elimina las pruebas, pero te da poder para vencerlas. Y muchas veces, las pruebas son la confirmación de que estás marcado por Dios, porque el enemigo siempre intentará apagar lo que lleva a propósito. La resiliencia se manifiesta en esos momentos en los que, a pesar de las lágrimas, decides seguir creyendo. Cuando tu mente dice, ríndete, pero tu espíritu responde, espera en Dios. Cuando todo parece cerrado, pero dentro de ti escuchas, no es el final, aún estoy obrando. Esa capacidad de resistir, de no dejar que el dolor destruya tu fe, es una señal clara de la unción. Un ejemplo cotidiano:
una madre que cría sola a sus hijos, enfrentando carencias y críticas, pero cada día se levanta y llora: Señor, dame fuerzas. Aunque sus recursos sean limitados, su fe la hace caminar. Esa resiliencia es fruto de la unción. Otro ejemplo: alguien pierde su empleo y en lugar de hundirse en la desesperación, decide confiar en que Dios abrirá una nueva puerta. Esa decisión de seguir creyendo, aún en la incertidumbre, es resiliencia espiritual. En Romanos 8, versículo 37 encontramos una verdad que todo ungido lleva en el corazón: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa victoria no siempre se ve de inmediato. A veces parece que la vida solo te quita. Pero cuando eres ungido, aprendes a ver más allá del momento, y confías en que cada proceso es parte de un propósito mayor. Otra frase clave: la unción convierte las caídas en escalones para tu destino. Porque cada prueba que enfrentas con fe se transforma en una preparación para lo que Dios quiere darte. El salmista lo describió con palabras firmes en Salmo 125, versículo 1: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la imagen de la resiliencia: ser como una montaña firme, inamovible, aunque los vientos soplen fuerte. Quiero que pienses en esto: ¿cuántas veces pensaste que no podrías con esa situación, y aquí estás? ¿Cuántas veces lloraste diciendo, no puedo más, pero al día siguiente te levantaste y seguiste caminando? Eso no es casualidad, no es simple resistencia humana. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo te ha ungido para no rendirte. Y hay algo más: tu resiliencia no solo te bendice a ti, también inspira a otros. Cuando las personas ven cómo te mantienes firme, aún en la tormenta, tu vida se convierte en un testimonio que les da esperanza. Tu resistencia silenciosa habla más fuerte que 1000 palabras. Muchos se acercan a Dios porque ven que, en medio de todo, sigues confiando. Mira lo que pasó con Job. Lo perdió todo: familia, bienes, salud. Parecía que no había salida. Pero su fe lo sostuvo. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 19, versículo 25. Esa declaración de esperanza, en medio del dolor, es la esencia de la resiliencia que solo la unción puede dar. Y al final, Dios restauró su vida y le dio aún más de lo que había perdido. Si hoy sientes que tus pruebas son demasiado grandes, recuerda: no es señal de que Dios te abandonó. Al contrario, puede ser señal de que estás siendo preparado para un propósito mayor. La resiliencia no es cómoda, pero es necesaria. Es el horno que moldea a los escogidos, la escuela donde se forman los ungidos. Otra frase clave: la resiliencia de un ungido no es resistencia humana, es confianza sobrenatural en que Dios tiene la última palabra. Señal número 5: favor y prosperidad integral. Cuando la unción de Dios está sobre una persona, se manifiesta de una manera muy especial, a través del favor y la prosperidad divina. No hablamos únicamente de dinero o posesiones, sino de una bendición integral que cubre cada área de tu vida: paz, relaciones sanas, oportunidades, provisión y puertas abiertas que, humanamente, parecían imposibles. El Salmo 1, versículo 3 lo expresa con claridad: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Esa es la descripción perfecta del favor de Dios: estabilidad en medio del cambio, fruto en cada estación y crecimiento constante porque la raíz está en la fuente correcta, el Señor. El favor divino se nota en esos momentos en los que las cosas simplemente se alinean a tu favor. No es casualidad, no es suerte, es la mano de Dios abriéndote camino.
Imagina que aplicas a un empleo para el cual no tienes toda la experiencia que piden, pero de pronto los entrevistadores sienten algo especial en ti y deciden darte la oportunidad. O cuando llegas a un lugar y las personas te reciben con gracia y respeto, aún sin conocerte. Eso es favor. Un ejemplo bíblico contundente es José, hijo de Jacob. Aunque fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, la Biblia dice en Génesis 39, versículo 2, el Señor estaba con José, y era varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Donde quiera que José iba, prosperaba, porque no dependía de las circunstancias, dependía de la unción. Incluso en la cárcel, halló favor ante los guardias, y ese favor lo condujo finalmente al palacio de Faraón. Aquí hay una frase clave: el favor no depende de dónde estás, sino de quien está contigo. Quizá ya lo has notado en tu vida. Puede que, en medio de una situación difícil, hayas recibido una ayuda inesperada, un sí que no esperabas o una provisión que llegó en el momento exacto. Eso no es coincidencia, es señal de que el favor de Dios está sobre ti. La prosperidad que viene de la unción también tiene un propósito, no es para acumular, es para bendecir. Dios prospera a sus hijos para que puedan ser canales de bendición a otros. Génesis 12, versículo 2 recoge la promesa de Dios a Abraham: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la clave: el favor que recibes no se queda contigo, se multiplica en quienes te rodean. Un ejemplo práctico: una persona ungida que prospera en su trabajo no solo se alegra por su éxito, sino que usa sus recursos para ayudar a los necesitados, apoyar la obra de Dios y extender su mano al prójimo. Esa prosperidad genera un círculo de bendición que glorifica a Dios. Otra frase clave: la unción convierte tu prosperidad personal en un testimonio colectivo de la fidelidad de Dios. El favor divino también se manifiesta de manera sorprendente en medio de la oposición. El Salmo 23, versículo 5 lo declara con fuerza: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, Dios no solo te bendice, sino que lo hace incluso frente a quienes te han deseado el mal. El favor de Dios es tan evidente que nadie lo puede negar. Quizá hayas vivido algo parecido, personas que intentaron cerrarte puertas, pero al final esas mismas puertas se abrieron más grandes, momentos en los que hablaron en tu contra. Pero Dios usó esa situación para ponerte en un lugar aún mejor. Eso es lo que sucede cuando la unción está contigo: lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transforma en plataforma para tu prosperidad. Es importante entender que esta prosperidad no significa ausencia de problemas. De hecho, muchas veces la prosperidad atrae envidias y oposición. Pero la diferencia es que, aunque otros intenten frenarte, cuando Dios decide prosperarte, nada ni nadie puede detenerlo. Mira lo que dice Proverbios 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Eso significa que la prosperidad que viene de Dios no trae esclavitud ni preocupación, trae gozo y plenitud. Es una prosperidad que construye, que te permite vivir en paz y que refleja la bondad del Padre. Otra frase clave: cuando eres ungido, no persigues la prosperidad te persigue a ti. Y hay un detalle más: el favor de Dios te distingue. Hace que las personas noten algo diferente en ti, aunque no lo entiendan. Te abre espacios en mesas donde no habías sido invitado y te posiciona en lugares que jamás hubieras imaginado. Ese es el sello de la unción: marcarte con gracia sobrenatural. Por lo tanto, si reconoces que en tu vida has experimentado oportunidades, puertas abiertas y bendiciones que no tienen explicación humana, puedes estar seguro de esto:
no es suerte, es el favor de Dios. Y ese favor es una de las señales más hermosas de que has sido ungido para cumplir un propósito mayor. Señal número 6. Impacto visible en otras vidas. Cuando la unción de Dios está sobre una persona, no solo lo notas en lo que ocurre dentro de ti, sino también en lo que sucede a tu alrededor. Una de las señales más poderosas de esa unción es el impacto positivo que tu vida genera en los demás. No se trata de fama, ni de reconocimiento público, sino de algo más profundo. Tu manera de vivir, tus palabras y hasta tu presencia se convierten en instrumentos que inspiran, transforman y acercan a otros a Dios. Jesús lo dijo de manera sencilla en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no es tuya, es la del Espíritu Santo brillando en ti. Y lo hermoso es que, cuando eres ungido, esa luz no puede ocultarse, inevitablemente toca vidas. El impacto puede darse de formas muy diferentes. A veces es con una palabra precisa que llega en el momento justo. Piensa en alguien que está desanimado y tú, sin saberlo, compartes un versículo o una frase que le da fuerzas para continuar. Eso no es coincidencia, es Dios usándote como canal de esperanza. Otras veces, el impacto se manifiesta en acciones simples, un gesto de bondad, una ayuda económica, una visita inesperada, una oración silenciosa. Cosas que, para ti, parecen pequeñas, pero que para la otra persona representan un cambio de vida. Aquí hay una frase clave: cuando eres ungido, tu vida se convierte en un mensaje más fuerte que tus palabras. Un ejemplo bíblico poderoso es el del apóstol Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, era un hombre impulsivo, temeroso, incluso negó a Jesús 3 veces. Pero después de ser ungido con el poder de lo alto, se levantó y predicó con tanta autoridad que en un solo día más de 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Hechos 2, versículo 41. Ese es el impacto de la unción, transforma vidas a través de ti, aunque tú mismo nunca te hubieras imaginado capaz de algo así. Y no necesitas estar en un púlpito ni frente a multitudes para generar impacto. A veces, tu testimonio diario es la predicación más fuerte. En tu trabajo, cuando actúas con integridad mientras otros hacen trampa. En tu familia, cuando respondes con paciencia en vez de enojo. En la calle, cuando muestras respeto y compasión hacia quienes son ignorados. Ese estilo de vida diferente es lo que hace que otros se pregunten, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y la respuesta es simple: la unción del Espíritu Santo. Otro ejemplo práctico: quizás alguien ha venido a ti buscando consejo, no porque seas el más sabio en lo humano, sino porque perciben paz en ti. O puede que, sin proponértelo, tus palabras hayan consolado a alguien en un momento oscuro. Ese es el Espíritu de Dios manifestando su poder a través de ti. Otra frase clave: el ungido no se impone, inspira. Y lo hace porque su vida refleja a Cristo de manera natural. El impacto de la unción también se ve en la capacidad de traer reconciliación. Personas ungidas suelen ser instrumentos de paz en medio de conflictos. Dios les da la sensibilidad y la sabiduría para mediar, para hablar en el momento justo y para sembrar armonía donde había división. Como dice Proverbios 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y este impacto no siempre se mide en grandeza visible. Tal vez nunca escuches los testimonios de todos los que han sido bendecidos por ti. Pero créeme, cada palabra sembrada, cada oración hecha en silencio, cada acto de bondad, queda grabado en los corazones y en el cielo.
Un detalle muy importante es que el impacto de la unción siempre apunta hacia Dios, no hacia ti. Si alguien es transformado por tu vida, no es para que te exalten a ti, sino para que glorifiquen al Padre. Como dice Juan 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ese fruto es el impacto que otros pueden ver. Aquí hay otra frase clave: la verdadera huella de un ungido no se mide en aplausos, sino en vidas transformadas. Por eso, si notas que tu vida, de una forma u otra, ha bendecido a otros, entiende que no es casualidad ni mérito tuyo. Es señal de la unción de Dios en ti. Él te está usando como un canal para llevar esperanza, paz y dirección en un mundo que tanto lo necesita. Así que no subestimes lo que haces, aunque parezca pequeño. Nunca sabes cómo una oración, un consejo o un simple abrazo pueden convertirse en la respuesta que alguien estaba pidiendo a Dios. Y lo más hermoso es que, cuanto más te rindes al Espíritu Santo, más crece ese impacto, extendiendo luz donde antes había oscuridad. Señal número 7. Sensibilidad a la voz de Dios. Una de las señales más hermosas y determinantes de que alguien ha sido ungido por Dios es la sensibilidad a su voz. No me refiero únicamente a escuchar palabras audibles, sino a esa capacidad de reconocer la dirección del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo, de identificar cuando Dios te habla a través de las Escrituras, de una circunstancia, de un consejo sabio o incluso de un susurro en lo profundo de tu corazón. Jesús lo declaró en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese versículo nos muestra tres cosas: escuchar, conocer y obedecer. La voz de Dios no es extraña para el que ha sido ungido, al contrario, se convierte en una guía constante, un faro que ilumina incluso los caminos más oscuros. Cuando eres ungido, tu espíritu se vuelve más sensible a esa voz. Es como si tu corazón estuviera afinado a una frecuencia que otros no captan. Y lo más sorprendente es que esa sensibilidad no siempre llega en momentos extraordinarios, muchas veces aparece en lo cotidiano, cuando decides detenerte a orar antes de tomar una decisión. Cuando un pasaje bíblico parece hablarte directamente, cuando sientes paz en un camino y alerta en otro. Aquí hay una frase clave: la voz de Dios no siempre grita, a veces susurra, pero el ungido siempre la reconoce. Imagina esto: enfrentas una situación complicada, tienes varias opciones y todas parecen razonables. En lo humano, no sabes qué hacer. Pero al orar, de pronto experimentas una paz interna con una de las opciones, aunque no sea la más lógica. Esa paz es la voz de Dios guiándote. Isaías 30, versículo 21 lo confirma: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. El discernimiento de la voz de Dios también se manifiesta en momentos de intercesión. Quizás estás orando por alguien y, de repente, viene a tu mente una palabra específica, una imagen o un versículo que encaja exactamente con la situación de esa persona. Eso no es invención tuya, es el Espíritu Santo dirigiéndote para orar con precisión. Un ejemplo bíblico claro es Samuel. Cuando era niño, escuchó la voz de Dios llamándolo, aunque al principio pensó que era Elí, su mentor. Pero una vez que aprendió a reconocerla, esa voz lo acompañó durante toda su vida como profeta. La unción abre tus oídos espirituales para que no confundas la voz de Dios con otras voces. Otra frase clave: la unción no solo te da poder, también te da oído para escuchar la voluntad de Dios. Y hay algo muy importante: escuchar la voz de Dios no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una característica de todo aquel que ha sido ungido. La diferencia está en la disposición.
Los que son sensibles buscan esa voz, la valoran y se detienen a escucharla en lugar de correr tras el ruido del mundo. Piénsalo en tu vida. Tal vez recuerdes un momento en el que estabas a punto de tomar una decisión que parecía correcta, pero algo dentro de ti dijo no lo hagas. Después, entendiste que ese no fue la voz de Dios librándote de un error. O quizás hubo un día en que estabas desanimado, abriste tu Biblia y justo leíste un pasaje que parecía escrito especialmente para ti. Ese es el Espíritu hablándote. La sensibilidad a la voz de Dios también te protege de engaños. En 1 de Juan 4, versículo 1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando eres ungido, el Espíritu Santo te da discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. Lo que a otros puede parecer convincente, para ti resulta sospechoso porque tu espíritu percibe que no viene de Dios. Aquí otra frase clave: cuando eres ungido, no solo escuchas la voz de Dios, también aprendes a reconocer lo que no viene de Él. Y lo más hermoso es cómo la palabra cobra vida cuando eres sensible al Espíritu. Pasajes que antes parecían solo letras en papel se vuelven alimento diario. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras, mostrándote aplicaciones directas para tu vida. Es como si cada versículo se transformara en una conversación personal entre Dios y tú. La voz de Dios también puede llegar a través de personas. A veces, alguien te dice algo aparentemente sencillo, pero sabes que en realidad es una respuesta directa a lo que estabas orando. Esa capacidad de reconocer a Dios en lo ordinario es una señal clara de que has sido ungido. Por eso, si en tu vida has notado que puedes percibir la dirección de Dios, incluso en detalles pequeños, tenlo por seguro, es evidencia de su unción. Y cuanto más cultives esa relación íntima con Él, en oración, en adoración, en silencio, más clara será esa voz. Otra frase clave para guardar: la voz de Dios guía al ungido no solo hacia el destino, sino en cada paso del camino. Cuando hablamos de la unción, es fácil enfocarnos solo en lo hermoso, la paz que sobrepasa entendimiento, el favor que abre puertas, la sabiduría que guía decisiones. Sin embargo, hay un aspecto que no podemos ignorar: el costo de la unción. Ser ungido también significa enfrentar oposición, caminar por desiertos y llevar cargas que otros quizás nunca entenderán. La Biblia nos muestra que todo hombre o mujer ungido pasó por temporadas de prueba. David fue ungido en secreto como rey, pero antes de ocupar el trono tuvo que huir de Saúl, vivir en cuevas y enfrentar años de persecución. Moisés fue llamado a liberar a Israel, pero antes pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Incluso Jesús, después de ser bautizado y ungido con el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser probado. Aquí hay una frase clave: la unción siempre será probada antes de ser manifestada. Y es que el enemigo no se queda de brazos cruzados cuando ve a alguien marcado por Dios. La oposición no es señal de abandono, sino de confirmación. Si te sientes atacado, incomprendido o rechazado, puede ser porque llevas algo que incomoda al mundo espiritual. La unción brilla, y esa luz atrae tanto a los que buscan esperanza como a quienes desean apagarla. El desierto, en este sentido, cumple un papel esencial. No es un castigo, es una escuela. Allí se purifica tu carácter, se prueba tu fe y se fortalece tu dependencia de Dios. En el desierto aprendes que no vives de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Otra frase clave: los desiertos forman al ungido para sostener lo que vendrá después. Quizás hoy estás pasando por una etapa en la que parece que nada avanza.
No ves frutos, no recibes reconocimiento, sientes que caminas solo. Pero si observas la Escritura, notarás que esos mismos caminos áridos fueron la preparación de los grandes hombres y mujeres de fe. El desierto es el lugar donde aprendes a escuchar la voz de Dios sin distracciones, donde tu fe se ancla más en Él que en las circunstancias. Por eso, no temas a la oposición ni al silencio. Si Dios te ungió, Él también te sostendrá en medio de la prueba. El costo puede ser alto: soledad, incomprensión, renuncias. Pero la recompensa es mayor: ser un instrumento refinado en las manos del Creador. La unción no se trata de brillar para ti, sino de reflejar la gloria de Dios, incluso cuando el precio sea alto. La unción es un regalo precioso, pero también es una responsabilidad. No basta con reconocer las señales, es necesario cuidar y cultivar la unción todos los días. Tal como un fuego necesita leña para mantenerse encendido, la presencia de Dios en tu vida requiere disciplina, hábitos espirituales y decisiones conscientes. El primer hábito es la oración constante. No se trata solo de hablar con Dios en los momentos difíciles, sino de establecer un diálogo diario con Él. La oración es la respiración del alma; sin ella, el fuego de la unción comienza a apagarse. Jesús mismo, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de intimidad con el Padre, muchas veces retirándose solo para orar. Marcos 1, versículo 35. Si Cristo necesitaba esa comunión diaria, ¿cuánto más nosotros? Otro hábito indispensable es el estudio de la palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es alimento vivo. En ella encuentras dirección, consuelo y claridad para custodiar la unción. El salmista lo entendió al decir en Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La unción florece en un corazón que se nutre cada día de las Escrituras. Un tercer hábito es la obediencia. No sirve de nada orar y leer la palabra si no estamos dispuestos a ponerla en práctica. La unción se fortalece cuando decides vivir según lo que Dios dice, aunque vaya contra la corriente. Cada acto de obediencia es una semilla que produce fruto. Aquí hay una frase clave: la obediencia diaria es el escudo que protege la unción del desgaste. También es vital la adoración constante. No solo en la iglesia, sino en tu vida diaria. Adorar es reconocer a Dios en cada detalle, en tu trabajo, en tu familia, en tus decisiones. Un corazón agradecido y adorador se convierte en un terreno fértil para que la unción se mantenga fresca. Además, la humildad es un hábito esencial. La unción no es un trofeo para presumir, es una responsabilidad que requiere rendición. Santiago 4, versículo 6 lo dice claro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando reconoces que todo viene de Él, tu corazón se mantiene en la posición correcta para custodiar la unción. Otro hábito poderoso es la comunidad. No camines solo. La unción se fortalece cuando compartes tu fe, sirves a otros y te rodeas de personas que te inspiran a seguir buscando a Dios. El hierro se afila con el hierro, Proverbios 27, versículo 17, y un corazón acompañado permanece firme en el camino. Finalmente, la renuncia diaria al pecado es clave. No porque seas perfecto, sino porque decides vivir en arrepentimiento y en dependencia de la gracia de Dios. Custodiar la unción implica cerrar puertas a lo que contamina y abrir puertas a lo que edifica. Otra frase clave: la unción se preserva en lo secreto, en las decisiones que nadie ve, pero que Dios honra. Si practicas estos hábitos día tras día, estarás guardando el tesoro que el Espíritu Santo depositó en ti. Y ese fuego no solo permanecerá, sino que arderá con más intensidad,
iluminando tu vida y bendiciendo a quienes te rodean. Ahora que hemos recorrido juntos las señales de la unción y comprendido su peso, quiero invitarte a un momento íntimo con Dios. No es teoría lo que transforma, sino la presencia viva del Espíritu Santo. Así que, allí donde estás, cierra por un instante tus ojos y permite que estas palabras se conviertan en una guía para tu propia oración. Padre amado, hoy me acerco a ti reconociendo que todo lo que soy y todo lo que tengo procede de tu mano. No confío en mis fuerzas, sino en tu gracia. Te entrego mis cargas, mis miedos y mis inseguridades. Te pido que derrames sobre mí la frescura de tu Espíritu Santo, que renueves mi mente y mi corazón, y que me marques con tu unción para caminar en obediencia y propósito. Espíritu Santo, hoy te digo, guíame, transfórmame y lléname de tu amor. Quiero vivir cada día bajo tu dirección. Quiero aprender a escuchar tu voz en medio del ruido, a mantenerme firme en los desiertos, a servir con humildad y a impactar positivamente las vidas de quienes me rodean. Señor, si en mí hay áreas que todavía resisten a tu voluntad, muéstramelas y dame la fuerza para rendirlas. Haz de mí un vaso limpio, un instrumento preparado para tu obra. Quita de mi vida lo que no te agrada y llena cada espacio con tu paz, con tu luz y con tu poder. Ahora, mientras escuchas esta oración, te animo a que repitas conmigo. Padre, recibo tu unción. Espíritu Santo, ven a mí, guíame y hazme sensible a tu voz. Hoy decido caminar bajo tu cobertura y ser un reflejo de tu gloria. Amén. Quédate en silencio un momento y permite que esas palabras se graben en lo profundo de tu corazón. Porque la oración no termina cuando dejas de hablar, comienza cuando decides escuchar lo que Dios quiere decirte. Aquí hay una frase clave para guardar: la oración abre la puerta, pero la rendición permite que Dios entre y permanezca. Hemos caminado juntos a lo largo de este mensaje descubriendo las señales de la unción, entendiendo el costo que conlleva y aprendiendo cómo cuidarla día a día. Y si algo quiero que quede grabado en tu corazón es esto: si notas estas señales en tu vida, no dudes más, Dios ya ha puesto su mano sobre ti. No eres casualidad, eres elegido. No estás perdido, estás marcado por un propósito eterno. Pero recuerda, la unción no es un punto final, es el inicio de un viaje de obediencia, fe y entrega. Cada día es una nueva oportunidad para decirle al Señor: aquí estoy, úsame. Antes de despedirnos, quiero que este mensaje se convierta en acción. No te vayas sin dar un paso de fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, quiero caminar en tu unción. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.